yo, dice Takenbonda, dice Tataita, dice Raka, de Munda Praca, Yakana, Funda en Kel, una manguaco de Akunana, Fulumba en Dime, Aleco, Canayacoca. Yamamba dice que Urian en sí, la Jocuma talanquera, dice Takenbonda, dice Pato, Tataita, Yaye, dicen Geyo, que Sambiampungo, dicen Cutar en todos los diames de Agüe. Dice, va con licencia, dicen Kisi, Misenga, va con licencia, Mayanquere, va con licencia, dicen Centella, Nueve Saya. Dice, va con licencia, Viento Malongo. Dice, va con licencia, Luna Nueva, Siete Saya. Va con licencia, Quimasa, Cuatro Vientos. Dice, va con licencia, en Pumba. Va con licencia, Cañengue, Luceno Suano. Va con licencia, en Fumbe. Dice que todos dicen Cuenda Cheche. Dicen Ganga. Dice, va con licencia, en Cunia Lemba. Naribe Sanga, en Fumbe. Dice, va con licencia, dice Sambiampungo. Va con licencia de Munalongo en Zambi. Dice, va con licencia Cabo Guerra de Tietie. Va con licencia, dice de Lucero, dice Madrugá. Dice, va con licencia, dice de Guatarián, va con licencia, dice de Pungo que cuenta, dicen Ganga. Dice, va con licencia Quilanga en Pungo. Va con licencia Musilanga. Dice, va con licencia, dice Tom Fumbe. En mi propio dicen Sarabanda. Dice, va con licencia, dicen de Indoquinyaya. Dice, va con licencia para que cuenta Cheche, dicen Tono Diame. Y Agüe, todo un Fumbe que cuenta en Ganga, que cuenta en Cabo Ronda, que cuenta, dicen Lonfinda, que cuenta, dicen Cunalombo. Dice que cuenta, dicen Cariajo, dicen como dicen los propios, dicen Calunga. Va con licencia. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza, diciendo que el espíritu de Mayombe, no posee cabeza. Hoy vamos a realizar un trabajo de acuerdo a las necesidades que tiene alguna persona para hacer un trabajo económico, para poder desenvolver a esa persona que viene necesitada para que sus caminos se puedan abrir y puedan tener un desenvolvimiento mejor que el que han tenido anteriormente. Ya que muchas veces van a casa de ganguleros, le entregan piezas religiosas que están mal hechas y eso al cabo del tiempo le va trayendo más arrastre a la persona. Y eso es lo que está sucediendo. Personas que se hacen pasar por religiosos o que son religiosos o simplemente no saben la línea a seguir en estas manifestaciones y cuando entregan una pieza religiosa pues están entregando en vez de desenvolvimiento a la persona y quitar todos los escollos, quitar la envidia, quitar la brujería que tiene, entonces le atrasa más los caminos. Y eso ha estado sucediendo. Por eso hoy nosotros vamos a presentar un trabajo para el desenvolvimiento que hace el gangulero en la representación de dos Sundamba para mandar un mensaje, como dice en Zambi, por medio del cuyo lucero que aparece aquí. Estas formas primitivas, que hoy datan de cientos de años, han sido mantenidas en un tabú y nunca se han dejado ver. Pero hoy vamos a tener esta oportunidad de poder captar formas de trabajo que realiza el gangulero para poder desenvolver a una persona en este campo material. Las formas primitivas al cual trabajamos representan este Munanzo Congo. Por lo tanto, hemos expresado formas primitivas que muchas veces pueden encajar en otros Munanzos Congo, ya que las patipembas utilizadas representan a diferentes deidades y que es realmente compartible con todos los Munanzos Congo. Es por eso que hacemos presentaciones de estas formas primitivas que nos van a dar ese entendimiento de cómo un gangulero trabaja según los caminos que necesita la persona. Podemos utilizar
un clavo, podemos utilizar una pieza religiosa que presentamos anteriormente, que es como si fuera un enquele que está representando a Lucero, y vamos a utilizar también hojas de maíz para hacer la especie de un espiral y que esta pieza que estamos haciendo, que vamos a hacer, recoja todas las malas acciones que ha tenido esa persona. Por eso mantenemos esta forma de trabajo y así la persona que se le va a entregar esta obra, esta ensara, este trabajo, va a poder atenderlo por el resto de su vida y va a ser un desenvolvimiento que va a tener la persona y va a estar, como dice, evolucionando constantemente según él vaya atendiendo esta ensara o trabajo que vamos a presentar o que el Tata Tiraca lo está presentando delante de todos. Aprender esta religión es un poco complicada. Ustedes no creen que es muy fácil lo que ustedes han aprendido y que ustedes lo aprenden tan fácil y ustedes pueden creer que esto puede suceder así. No sucede así. Esta religión es por paso, utilizando un entango, un sol, en la obra que vamos a presentar. Estos trabajos son sumamente complicados y muchas veces el término de este trabajo son de 3 a 4 horas. Y por lo tanto, nosotros hacemos todo lo necesario, todos los pasos a seguir para que el trabajo surte efecto, utilizando un entango, un sol que vamos a poner en la ensara que vamos a realizar. Que más adelante vamos a ver cómo el gangulero procesa este trabajo y así va a tener una idea de cómo se utiliza. El gangulero utiliza diferentes mataris o piedras que pueden ser del monte, del río, de una loma, para así subir los caminos que esta persona se quiere desenvolver. Y de esa manera nosotros realizamos estos trabajos para implorar a Lucero, a Ensambi, a Siete Rayos por el camino de Isasi, Sasi, Siete Rayos, y representando los chinchiricú para abrir los caminos de esta persona y quitar todos los escollos malos que tiene y sobre todo brujería o envidia o malos pensamientos que tiene esta persona y que nosotros queremos de un modo o de otro separar todas esas malas acciones para que esta persona pueda prosperar en la vida. Muchas veces nos hemos preguntado si todos estos trabajos pueden surtir efecto. Muchas veces nos hemos preguntado si esta religión es cierta o verdadera o si esta religión es simplemente una intimidación a las personas. Yo puedo acreditar que esta religión es cierta y verdadera a lo que a mí me concierne, porque he trabajado por 54 años esta religión y siempre lo he hecho con los conocimientos que me ha enseñado mi padrino, con lo que me ha enseñado mi abuela, y esto es lo que podemos ver hoy en día y que ustedes lo pueden ver diferente a otros trabajos que ustedes pudieran ver en las redes sociales o que le presenta a un gangulero cuando usted va a ir a hacer un trabajo. Realizar formas primitivas que datan de cientos de años es un poco complicado. Tiene que tener altos conocimientos religiosos para poder desenvolver todas estas formas de ensara que nosotros presentamos y que para muchas personas le puede ser fácil y para otras personas ser muy difícil, ya que estos trabajos se mantienen en un tabú y no se dejan y no se dan a conocer. Ayer pusimos un video donde expresamos el comienzo de este trabajo, pero no lo finalizamos porque queríamos hacer otro video para que las personas estuvieran más presentes en esta ensara y pueda ver y captar lo que nosotros estamos realizando. Cientos de años esta religión
se ha mantenido en un tabú en Cuba. Los viejos religiosos antiguamente escogían a la persona que iba a ser el sucesor de ellos. Eso te lo tenías que ganar con sacrificio, te lo tenías que ganar con conocimientos religiosos, porque si no, él no te iba a dar esas enseñanzas que él simplemente se la estaba dando a una persona. Medimos el trabajo de donde está Lucero para así tener 37 pulgadas del cordón del encangre y mazango de la hoja de maíz que hemos hecho para hacer una espiral, para ponerlo en el lutete y así poder desenvolver y quitar todas las malas acciones que pueda tener esa persona. Pero como es natural, muchas veces esta religión tiene hasta medida, es igual que un garabato, un mombala, que tiene que tener 37 pulgadas de tamaño, y es como funciona estas formas primitivas en estas ensaras o trabajos que hace un gangulero. Realizar formas primitivas se remonta a cientos de años atrás, ya que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, que tiene alrededor de unos 50 y pico de años. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente por los españoles, el continente africano por los españoles. Y esto nos va a dar la idea positiva y real de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Cuando usted piense en un trabajo, tiene que pensar que se va a demorar alrededor de 2 o 3 horas o 4 horas de trabajo por lo mínimo para buscar las corrientes necesarias y esperar que el trabajo vaya cogiendo acciones para nosotros elaborar con él y tener ese poder que todo el mundo quiere, ese poder que todo el mundo necesita cuando realiza un trabajo para ayudar a ciertas personas que lo necesitan. Haremos todo lo posible por enseñar formas primitivas que nos van a representar en la vida de nosotros como religiosos parte importante. Aquí podemos ver que se hizo una espiral con la tira de encangre y mazango que fue atada y que utilizó 37 pulgadas de tamaño para incorporarlo en el lutete o la jícara al cual vamos a hacer una obra para entregárselo a la persona y que la persona pueda pedir y pueda desenvolverse en lo que ellos quieren hacer. La realidad de estos trabajos pueden ser complicados. Esto lleva nombre que se le da a la persona al cual se le hizo, lleva firmas o tratados que no los vamos a enseñar aquí, pero que sí lo vamos a expresar para que sepan cómo es que se puede hacer y cómo es que se hace esta obra para el desenvolvimiento de la persona. Vamos a hacer ahora una obra que vamos a cubrir con cera de vela y vamos a ir pidiendo, implorando a los empungos, a los inquisis, que ayuden a la persona mencionando su nombre. También quemamos su nombre y lo echamos en ese lutete donde vamos a implorar para que esta persona tenga desenvolvimiento. Hay quien va a un religioso solo para desenvolver sus caminos, porque se siente atrasado, porque se siente que sus cosas le van mal, y esto simplemente va a ayudar a la persona a desenvolverse
y siempre puso el entango, el sol, abajo, donde va a estar siempre brillando en la ensara que se hace. Claro, que como es natural, no vamos a dar todos los secretos que lleva esta ensara, pero sí vamos a dar a conocer estas formas primitivas para el engrandecimiento de nuestros conocimientos religiosos y así poder entrar en la línea correcta de todas estas ensaras que presentamos en el Palo Mayombe afro-cubano o Palo Monte como es conocido. Para muchos, esta religión puede ser un poco confusa. Para muchos que han sido engañados en esta religión, le ha traído graves consecuencias. Esta es una de las religiones que ha traído más personas que cesan y que, como pueden decir, son solleros, son unos locos religiosos. Y por eso tenemos que tener cuidado. El padrino siempre está cuidando al ahijado de que no cese. Aunque a estos padrinos le conviene que la persona cese, diciéndole fantasía, diciéndole mentira y creándole en la mente falsos conceptos religiosos que simplemente a largo o corto tiempo esta persona va a estar perjudicada. Y esto tenemos que conocerlo perfectamente para poder laborar, para poder trabajar, para poder ensarar correctamente estas formas primitivas que dejaron nuestros ancestros en Cuba a principios de 1565 a 1665 y un poco más. Tratamos de que nuestro trabajo siempre sea sobresaliente a la vista de todos ustedes. Queremos enseñar de que existen muchas formas primitivas que mantienen en acto esta religión, que no es como creen otras personas que tienen que ligar la santería con esta religión, porque esta religión no se liga con nada. Esta religión tiene que ser pura, como ustedes la están viendo aquí. Estos trabajos que hacían los africanos en el tiempo Atilanga, en el tiempo Congo, han dejado o se han desaparecido porque los viejos religiosos que conocen sobre esta religión, sobre estos trabajos y esta religión, se han llevado los secretos a la tumba, porque ellos han pensado que las nuevas generaciones no se merecen tales conocimientos. El problema es el siguiente, que ha habido tanto cuento en la religión que muchas personas se han alejado de ella, que han sido perjudicados. Ha ido una persona a verse con un gangulero y lo primero que le manda es a rayarse. Y lo segundo que le manda es hacerle un rompimiento. Y eso de ahí para allá no pasan. Las tendencias en esta religión han cambiado mucho. La religión de antes no va a ser lo que es hoy en día. Jamás. Porque los conceptos religiosos se han perdido y el crecimiento en esta religión en base a las enseñanzas de su padrino han mermado y hoy en día existen religiosos que no conocen nada sobre este tema. Solamente han aprendido algunos a rayar o a hacer un canto o a hablar un poco de dialecto y eso es lo suficiente, dicen ellos, para estafar a las personas. La religión siempre ha sido un medio de intimidación a otras personas. Por eso muchos religiosos están amenazando a sus ahijados o amenazan a otras personas, a su familia, de que ellos hacen o deshacen en la religión. La religión es para dar fortaleza a las personas, es para desenvolver los caminos que ellos tienen, sus escollos, y poder realizar formas primitivas que fueron dejadas por nuestros ancestros
para así mantener una línea recta y correcta en estas formas de trabajo. La religión es complicada porque cada religioso se cree superior a otro religioso, sin contar que es una sola religión y que todos somos panguiames o somos todos hermanos. Cada cual, como dice, jala para sí propio y todo Munanzo Congo cree que es superior a otros Munanzos Congo. Pero cuando se encuentran la verdad que expresa Osvaldo Seste, Tataí Tiraca, se dan cuenta que carecen de muchos eslabones que están perdidos y que de un modo o de otro han estado ausentes en ellos. El mejor consejo que se puede dar es poder aprender de los que estamos dejando un legado en esta religión y poder desenvolver estas formas primitivas que para muchos son más complicadas. Como hemos expresado, es una de las religiones más difíciles de aprender porque los ganguleros que conocían se llevaron su secreto a la tumba y hoy en día hay una pila de religiosos que en resumidas cuentas no saben nada, saben mucho para las personas que entran en la religión aparentemente y hacen dos caras, pero en realidad no conocen la esencia verdadera de lo que es Palo Mayombe afro-cubano. Esto no es una religión afro-mexicana, ni es afro-venezolana, ni es afro-española, ni es afroamericana, ni es afro-colombiana, ni es afro-suramericana. Es una religión afrocubana, neta afrocubana, donde el gangulero realiza estos trabajos de una forma que muchos quisieran aprender. Si usted buscara Palo Mayombe en África, no aparece Palo Mayombe en África. Aparece algo similar a esta religión, pero no aparece Palo Mayombe afro-cubano en África. Nosotros en la religión no usamos estatuas de ninguna índole, porque muchas personas ponen estatuas africanas o ponen estatuas haitianas o ponen estatuas de donde la hayan hecho. Muchas de esas estatuas están hechas de adorno, otras tienen cierto poder religioso que fueron hechas de esa manera, pero nuestra religión del Palo Mayombe afrocubano, el gangulero fabrica sus piezas religiosas porque el gangulero es un artesano. Y esto lo tenemos que aprender, porque cualquier cosa que ven que es africana se la quieren meter ahí adelante de la enganga o al lado de la enganga, y eso está totalmente erróneo. Y esto lo tenemos que aprender, porque si no, hay personas que tú vas a su Munanzo y parece que es un museo de estatuas, porque todo lo que ven por ahí que sea africano lo ponen sin saber sus consecuencias, ni saber lo que significa, ni por qué fue hecho, ni qué deidad es, porque a lo mejor el africano le dijo que era fulano, ciclano, y entonces lo ponen. Pero nosotros los afrocubanos, de la religión Palo Mayombe o Palo Monte, no ponemos nada de eso. El gangulero quema el nombre de la persona que se le está haciendo el trabajo para echar la ceniza en la ensara que estamos construyendo. No ponemos estatuas de ninguna índole, ni ponemos flores a la enganga, porque los espíritus inquisis de enganga son espíritus materiales que mientras más materializado esté, son más fuertes. Flores se le pone nada más a los espíritus de luz, en los centros espirituales, en las mesas espirituales. Ahí se pone flores, pero en las engangas no se ponen flores. Y eso lo estamos viendo muy común, de que los ganguleros de hoy en día le ponen flores y un vaso de agua a la enganga.
Los ganguleros no tocamos maraca, ni tocamos pito, ni tenemos matraca. Los ganguleros embobamos conjuros y buscamos invocar a nuestras deidades, a nuestros Inquisi de Nganga, Inquisi de Nzambi o Inquisi de Lucancasi, embobando cheche bacheche. Echamos ceniza, porque la ceniza, el polvo de ceniza limpia cualquier cosa que tenga la persona. Muchas personas, muchos ganguleros se limpian la enganga con ceniza y así libran todas las acciones malas que han tenido. Echa ceniza y se ven como unos enqueles, como unas estrellas que brillan en el trabajo, y eso está representativo con el cuyo lucero. Hay muchos tipos de lucero. Hay lucero monte, lucero madrugada, lucero de todo, infinidades de nombres que tiene lucero. Mayombe es la fuerza y el poder que ejerce el espíritu con la naturaleza. Es por eso que tenemos que conocer sobre los palos del monte, tenemos que conocer raíces, tenemos que conocer raíces aéreas, tenemos que conocer semillas, hierbas aromáticas para nosotros completar nuestros conocimientos religiosos. Tenemos que conocer sobre las patipembas o signos, que sin patipemba o signo no se puede trabajar en el palo mayombe. Hay personas que han dicho que ellos no necesitan patipemba porque ellos nunca supieron de que existían patipemba en esta religión. Están haciendo infinidades de atrocidades que da vergüenza ver lo que están haciendo en esta religión. Siempre existe aquella persona que no quiere que usted prospere. Cuando usted tiene un negocio, busca la forma de hacer algo para interrumpir su labor como trabajador, teniéndole envidia, haciéndole malas vistas, mal de ojo a sus cosas, deseándole siempre lo malo. Cuando usted va a realizar un trabajo para su desenvolvimiento, o le indican para su desenvolvimiento, no tienen que rayarlo. Eso no tienen que rayar a esa persona. Simplemente se le hace el trabajo, se le entrega un macuto, un resguardo, y eso es lo suficiente para que la persona se encamine hacia adelante y tenga más desenvolvimiento en su vida cotidiana. Entonces usted va a un religioso, están haciendo brujería, lo quieren matar, tiene que hacerse un rompimiento, le están mandando muertos oscuros para matarlo, y cuando llega también le dicen que se tiene que rayar. Así está muchas veces pasando en Lucumide, que llega, quieren que tú te hagas santo, porque ahí es que está el dinero, ¿entiendes? El dinero está que te hagan santo, el dinero está que te rayen. Ahí es que está el dinero de todas estas cosas. Y entonces eso es lo que manda el religioso ahora moderno. No, tienes un muerto que te están matando, quieren matarte, que esto que lo otro, te meten un poco de miedo. Y entonces usted, que no sabía nada sobre la religión, se intimida. Y a los 3 días que fue allí, después a la semana, usted se está rayando. Sin conocer nada de la religión, sin saber quién es esa persona, si es un explotador, si es un ladrón, si le está haciendo una cosa que no está de acorde a las leyes religiosas. Y entonces han caído en toda esa facenda, toda esa mentira, y se ven después, con el tiempo, complicado. Ahora existe mucho que el ahijado se faja con el padrino se faja con el ahijado. Eso antes había mucho respeto a todo eso, cuando respetaban al padrino, porque el padrino es como si fuera sus segundos padres. Y
han surgido elementos de estos, como decían en Cuba, antisociales, que tratan por todos los medios de estar mortificando y haciendo cosas indebidas, incumpliendo las leyes que rigen esta religión. Los mayumberos tienen que ser personas correctas. Los mayumberos son buenos amigos, son buenos padres, son buenos hermanos, respetan a la mujer de sus hermanos religiosos, quieren a su enganga y sobre todo están respetando a sus padrinos. Si usted es un mal ahijado, nunca va a poder ser un buen padrino, porque usted desde sus inicios ha sido una persona informal, una persona falta de respeto, una persona que no ha llevado las leyes religiosas, y usted nunca va a poder ser un buen religioso. Y usted puede estar rayando o puede estar haciendo cualquier cosa, pero al final todo eso se rompe porque usted no tiene, como dice, una base religiosa de buen ahijado para ser un buen padrino. Y así pasa. La gente no quiere comprender eso, las personas no quieren comprender eso. Quieren hacer lo que le da la gana. Te están ligando palo mayombe con la Santa Muerte. Te ligan la santería, porque como no conocen de palo mayombe, pues entonces le meten un poco de santería. Y muchos babalaos de hoy en día están rayando cuando esos babalaos no pueden rayar. Y una pila de cosas increíbles que están sucediendo en la religión y que es vergonzoso para las personas que engañan. Porque la persona que engaña es la persona perjudicada. Es la que pierde su dinero, es la que pierde su tiempo, le entregan fundamentos falsos, le hacen trabajo de mentira, le cogen su dinero y no le hacen nada. Entonces eso es perjudicial para la persona creyente. En el mismo México hay tantas personas creyentes y esta religión pudiera avanzar tanto que fuera, como dice, bonito ver cómo avanzan los religiosos en México. Pero no es así. No vamos a hablar de todos, pero sí vamos a decir que hay mucha estafa, mucha mentira de personas que están en esta religión y que han inventado. Si esto fuera tan fácil, todo el mundo fuera religioso, ¿qué sabe? Pero han creado ellos mismos, como no lo han enseñado, pues han creado ellos mismos ahí una nebulosa religiosa que ellos mismos ni saben. Entonces, al final del tiempo, muchos se tienen que ir, se mudan. Después que han cogido mucho dinero, cogen y se mudan y no sabe nadie de ellos, porque robaron mucho y han cobrado exceso de dinero por cualquier cosa, sin hacer nada. Porque si usted lo hace bien y cobra, bueno, ese es su problema de usted cobrar o no cobrar, porque usted está haciendo un trabajo correcto. Pero cuando te encuentra la persona que te coge el dinero y ni trabajo te hace un cuento, entonces eso es explotación a la religión. Y bueno, para mí, que soy un religioso que sigue aprendiendo después de 54 años en la religión, creo que mis expresiones son las más correctas hacia aquellos religiosos que procesan esta religión para tener un engrandecimiento en esta cultura y que esta cultura sea respetada como es y no que sea un chiste como lo está haciendo con estos religiosos que no saben del tema religioso y de lo que es palo mayombe afrocubano. Muchas veces, muchos anguleros han querido aprender de esta religión, han querido saber cómo pueden trabajar y quieren estar en la línea correcta de estas manifestaciones. Eso es bueno porque mientras que existan más religiosos,
que lleven una línea correcta, esta religión se respeta más y se trabaja como es correctamente. Si esta religión no se trabaja como la dejaron nuestros ancestros, como nos la han enseñado nuestros padrinos, entonces pierden la magia que procesa o que se hace en estos trabajos. Como dice, no te apures mayoral que Mayimbe vuela mañana. Todas esas personas que están incurriendo en todas estas faltas religiosas, tarde o temprano, ellos tienen su problema. Ya en México han matado a 2 o 3 por la falta de respeto y por la mentira que han engañado a tanta gente. Y así ha sucedido en Venezuela, porque hay personas que no aceptan la mentira al cual le hicieron creer. Y todo esto ha traído complicaciones graves en la religión. Es una de las religiones que más hay obsesado y personas oír o locos en ella. Esto nunca se había visto. Esto nada más se ha visto fuera de Cuba. Que hay tantas personas obsesadas en esta religión pensando que ellos son dioses cuando hacen cualquier trabajito tan sencillo. Yo no me puedo entender o no puedo canalizar cómo es que un trabajo puede durar 3 minutos o 5 minutos. Un trabajo dura de 2 a 4 horas muerto de risa para hacer un trabajo correcto, porque hay que llamar primero las corrientes del trabajo, de las patipembas, para poder entonces poder elaborar y que estos trabajos sean más efectivos. ¿Cómo es posible que estos ganguleros en 5 minutos, 7 minutos hacen un trabajo? Porque no pueden realizar estos trabajos que presenta el Tataí Tiraque Induana Panguila. Y entonces cuando ellos me escuchan, ellos tiemblan porque saben que lo que están haciendo es la mentira. Y cuando yo presento un trabajo de esta índole, usted está viendo la labor que se ha hecho en ella. Nadie tiene que esconder los trabajos que hace. Al contrario, cuando se hace un trabajo, se invita a las personas para que den fe del trabajo que están haciendo, del trabajo que se está haciendo. ¿Cómo es posible que ganguleros estén haciendo infinidades de cosas que no son adecuadas? Que para la vista de los que no saben puede ser que sea bien, pero a la vista de los ganguleros que conocemos, sabemos que es una mentira todo lo que están haciendo. ¿Que existen buenos ganguleros? Sí, existen buenos ganguleros, como es natural. ¿Que existen personas que saben? Tiene que existir personas que saben, ¿cómo que no? ¿Existen personas que lo están presentando como lo presento yo? No. No existen personas que hagan estos tipos de trabajo y los presenten como lo hago yo. Hasta ahora. Y muchos han copiado de lo que yo hago. Y usted le pregunta, ellos no saben lo que están haciendo, ellos están inventando en base a lo que están viendo. Y esto trae con consecuencias graves, muy graves para las personas. Esto recibe un arrastre a la persona que por medio de días y semanas se va viendo peor de esa persona que vino a resolver un problema. Es igual de que ustedes le hagan una ganga y le den un gajo de quintempo de una ganga que no sirve. Esa ganga que usted va a hacer no sirve tampoco. Y así es una cadena de las engangas malas y siguen haciendo cosas malas. ¿Usted prefiere un gajo de una enganga mala o un gajo de quintempo de la enganga tulumana? Seguro que va a decir de la enganga tulumana, porque es una enganga representativa, que sus raíces data de cientos de años. Y bueno, para muchos religiosos que han podido aprender en estos trabajos o en Sara que yo expongo, para conocimiento del que es religioso y para conocimiento de aquel curioso que simplemente puede ver este trabajo
como algo folclórico, pues tiene el entendimiento real de esta cultura, sabiendo que trabajamos con la naturaleza, trabajamos con los espíritus y que los canguleros pueden realizar buenas o malas artes, dependiendo de la persona que venga a buscarlo. El cuenqué en Tuya Cumbamba, el guiro de arreo, que es parte importante en las ensaras que realiza un tata, una yayi, un tataíta, aparte de que puede arrear con fula, con pólvora. Nos damos a conocer muchas cosas que otras personas nunca han podido aprender y que no saben que existen. Y sin embargo, nosotros la estamos exponiendo para dejar un legado, para dejar un conocimiento a todos aquellos religiosos, buenos o malos, o nuevos o viejos. Y así, cuando se hable de la religión del Palo Mayombe, deben hablar de los trabajos que ustedes han visto y no de los cuentos que le han hecho otras personas, o que las Matari las ablandan, o que huela el gangulero. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Y entonces, dando a conocer la realidad, la verdad de esta religión, viendo cómo arrean con el guiro huenqué en Tuya Cumbamba, a veces como salen dos llamas de arreo, cómo el gangulero realiza estos trabajos en la imploración de la deidad que necesita. Lo mismo de Siete Rayos, que de Sarabanda, que de Mamá Chola, que de Mamá Umbó, de Guatariamba, de Cubayende, de Lucero, de Lucancasi. Con todo lo que nosotros trabajamos, podemos arrear. ¿Y cómo lo hacemos? De la manera que estamos expresando, de la manera que lo estamos enseñando. Y esto nos va a dar esa oportunidad de engrandecer los conocimientos que ya tenemos, de modificar cosas que están mal hechas en ustedes para poder establecer un orden religioso y poder decir que Palo Mayombe es una de las religiones más respetadas en Cuba y que hoy en día, por algunos religiosos, están interrumpiendo el avance de esta religión como debe ser. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Palo Mayombe es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Palo Mayombe es la religión que más poder y fuerza tiene basado en las formas primitivas que nosotros podemos captar aquí. Y si te pones a pensar qué es lo que es Palo Mayombe es el poder y la fuerza de la propia naturaleza, por medio de palos, semillas, raíces aéreas, hierbas, y todo eso es representativo en la naturaleza. Creemos en la vida después de la muerte, creemos en el Espíritu Santo, por eso creemos en los espíritus buenos o espíritus malos que pudieran estar en todos estos trabajos. Un ensala maleco para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que Congolango nunca tesia y si tesia mundo guava. Llegué caminando, escucha mi cuento gangulero, llegué, piango, piango.